revelación, amén, como se decía al principio, en cada una de las palabras impartidas. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Si ese aplauso por el Señor, déselo fuerte. Gloria a Dios, porque su presencia está en medio de nosotros. Por eso nos regocijamos y hay fiesta en esta casa. En esta casa hay fiesta, porque hay hijos que se reúnen para celebrar al Rey. Amén. Dios les bendiga. La verdad que es un gozo y una gracia de Dios poder ser parte de esta familia. ¿Cuánto dicen amén? Porque es una gran familia en la que Dios nos ha insertado. Y miren, yo llegué a esta casa desde los 5 años, a esta gran familia, a esta casa ministerial. Llegué junto con mis padres, mis hermanos, en una familia que estaba destruida, que estaba arruinada. Pero allí intervino Dios, su mano, su obra, el poder de la restauración, y restauró nuestra familia. Y no solo eso, sino que ya habiendo pasado 25 años, me formé en esta casa, aprendí a servir en esta casa, aprendí los principios de Dios en esta casa, conocí el amor de mi vida en esta casa, Julieta, me casé, hoy tengo una familia. ¿Y por qué le digo todo eso? Porque para que usted tome dimensión que está en una casa que forma a los hijos. Y si yo hoy estoy aquí en este lugar y tengo la gracia de Dios de venir a traer un mensaje, de compartir, no es por mérito propio, sino es producto de que la paternidad funciona y de que la paternidad honra a los hijos y los pone a reinar y les da un lugar de honra. Amén. Porque estamos en una casa de bendición, en donde somos formados, donde somos enseñados, en donde podemos tener esa visión, como hablaba nuestro apóstol Juan Andrés, a quien yo bendigo, el apóstol Juan Andrés, nuestra madre ministerial, el apóstol Liliana, que son ellos los que nos dan la oportunidad. Amén. Y miren, el título de esta gran convocatoria es la fiesta a las primicias. Y algo que yo podía ver dentro de las 7 fiestas anuales de Israel, antes de la fiesta de las primicias, hay 2 fiestas, y una es la fiesta de las Pascuas, que proféticamente eso habla de la muerte de nuestro Señor Jesús. Después está la fiesta de los panes sin levadura, y eso habla de la sepultura de nuestro Señor Jesús. Y después sigue la fiesta de las primicias, que habla de la resurrección de Jesucristo. Y nosotros nos hemos convocado, Dios nos convocó y nos reunió para hacerle fiesta. Y fiesta de la primicia celebramos la victoria y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, en un Dios reinante, en un Dios actual, vigente. Amén. Y eso, mire, Él, antes de llegar a esa fiesta, el cumplimiento de esa fiesta, de la resurrección, tuvo que pasar por la muerte, tuvo que pasar por el sepulcro, y llegó la resurrección. Y la palabra de Dios habla que, en el libro de Juan, que dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y Cristo murió por nosotros. Y Él resucitó y trajo el fruto de la vida. Y eso nos fue impartido a nosotros. Y nosotros hoy en esta convocatoria de fiesta de las primicias, en este primer mes del año, en los primeros días del año, en donde Dios nos convocó que nos reuniéramos, que dejáramos toda opresión de Faraón, todo sistema, y que viniéramos a hacerle fiesta. Eso es morir también, eso es morir. Por eso nosotros en estos días va a renacer Cristo. Y si había algo muerto, va a resucitar, porque le estamos dando fiesta al que resucitó al tercer día, al que está vivo. Por eso va a ser algo impresionante, Dios, en estos días, con nuestra vida, con aquellos que le han creído, con aquellos que pagan el precio de estar. Amén. Por eso yo los bendigo y sé que Dios va a hacer algo glorioso. Y antes de entrar a la palabra, quiero soltar un versículo para dar el puntapié inicial a este poderoso congreso, a esta poderosa convocatoria. Y en Isaías 55, versículo 10 dice: porque como desciende, dice, la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y germina y produce, dice, así lo hará mi palabra, que es suelto de mi boca, la que no volverá vacía, sino la que va a producir por lo que ha sido enviada, dice su palabra. Y yo declaro que todas las palabras que se suelten en estos días va a producir un fruto en nosotros, va a producir algo extraordinario, va a marcar este año 2024, el año de la iglesia que le ha creído, que pone primero a Dios en su palabra, y algo va a suceder. ¿Cuántos le creen? Si le creen, denle un fuerte aplauso al Rey, porque es la palabra de Dios, y al que le cree, así va a ser hecho. Gloria a Dios. Bendito sea Dios.
Hay una palabra que Dios me entregó hace un tiempo y verdaderamente cuando ayer el apóstol Pablo Orellana me dijo que tenía que compartir el primer mensaje, sentí en el Espíritu que era la palabra que Dios me había entregado hace un tiempo atrás y que era para este momento. Y la palabra habla de, y vamos a ver la vida del rey David y su hijo Salomón, que si uno ve en las Escrituras, los dos fueron reyes de Israel, pero el reino de David y el reino de Salomón tuvo distintas características uno de otro. El reino de David, que reinó durante 40 años, fue marcado por muchas victorias, muchas batallas, mucha guerra, en el cual también hubo mucha sangre. Y el rey David pudo conquistar muchísimo en esos 40 años y establecer el reino de Dios. Y le pudo entregar el reino a su hijo, Salomón. Y el reino de Salomón se caracterizó por ser un reino también de 40 años, pero de mucha prosperidad y mucha paz. Y uno puede ver en las Escrituras que el reino, ese reino de 40 años de Salomón, tipifica el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si uno lee en Primera de Reyes, capítulo 10, podemos ver la gloria que tenía ese reino en el tiempo de Salomón. Dice que fue la reina de Saba y que fue porque quería conocer al rey Salomón y de toda la fama que se hablaba de él, de toda la riqueza, de todo el conocimiento y la sabiduría. Y dice que fue y lo conoció y quedó asombrada porque dijo, ni aún lo que me han contado ha sido la mitad de lo que hoy veo. Y podía ver la gloria que tenía el reino de Israel en el tiempo que Salomón era rey. Y mientras Salomón reinaba, dice que era impresionante la gloria que tenía ese reino. Por eso vemos que tipifica el reino milenial de Jesucristo, cuando Él venga a reinar con la iglesia por 1000 años. Y dice que el reino de Salomón abundaba el oro. Dice que hizo un trono de marfil bañado en oro puro. Dice que tomaba agua, tomaba bebidas en copa de oro. Dice que los utensilios de la casa, la vajilla, era de oro finísimo. Dice que la plata en ese tiempo no se usaba, que era hasta como menospreciada, no se tenía en cuenta de la cantidad de riqueza que tenía ese reino. Ahora, uno puede ver por la palabra que Salomón tuvo la oportunidad de reinar en un reino de mucha prosperidad y de mucha paz, producto y beneficio de que tuvo un padre que pagó un precio. Si bien David tuvo un reinado de mucha guerra, de mucha sangre, pagó el precio y le entregó el reino a su hijo, el que Dios puso en el trono, y le entregó los planos de cómo él debía edificar el templo de la casa de Dios. Y quiero que leamos y podamos ver cómo un padre trabaja para las otras generaciones. Cómo un padre trabaja para las otras generaciones y nosotros que somos hijos nos vemos beneficiados del precio que pagan nuestros padres. Amén. Miren, en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 11, vamos a leer. Dice así: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Entonces fíjense cómo David, cuando le entrega el reino, hace el traspaso a su hijo Salomón, dice que le entrega el plano de todo, donde él tenía los trazos, Salomón, de cómo debía ejecutar y cómo debía llevar adelante la obra de Dios. Amén. David le dio esos planos a Salomón, porque Dios se lo entregó a David.
Miren, cuando uno es hijo y empieza a conquistar cosas, empieza a lograr cosas en la vida de Dios, estando en el diseño de paternidad, el peor error más grande cuando uno crece, cuando uno empieza a ser honrado por parte de Dios y teniendo ciertos lugares de privilegio, y Dios le va confiando la obra, Dios le va confiando el servicio, el compromiso. El error más grande que puede tener un hijo, sea apóstol, sea profeta, sea pastor, sea maestro, sea lo que sea, es jactarse un día de no reconocer que la posición que ha logrado es porque hay un padre que pagó un precio. Es porque hay un padre que estuvo velando por tu vida. Es porque hay un padre que lloró y dobló sus rodillas y oró por tu vida para que no te pierdas y para que la obra de Dios se haga en tu vida y se haga en la mía, para que el propósito por el cual nacimos se ejecute en esta tierra y nada ni nadie venga a abortar ese plan. Abraham tuvo la sencillez de ser llamado por Dios, diciéndole que de él iba a ser una nación muy grande, de que sería padres de muchedumbre de gente, pero él nunca se creyó más grande, sino que él supo que debía reconocer a uno mayor, y fue y reconoció al sacerdote Melquisedec, y lo reconoció y llevó sus diezmos, sus ofrendas, porque él sabía que la guerra que había ganado, los enemigos que había vencido, el botín que él había tomado, no era por sus propios méritos, era porque el Dios del cielo había actuado, y él fue y se humilló ante uno mayor, ese sacerdote, y lo honró y lo reconoció con sus diezmos y con sus ofrendas. Y dice que ese sacerdote le dio pan y vino, y eso es Cristo. Cuando un padre, cuando un sacerdote nos entrega a Cristo, pero tiene que haber reconocimiento. Por eso no debemos jactarnos. Cuando uno se jacta, cuando uno empieza a creerse que ya puede valerse por sí mismo, cuando uno cree que ya una convocatoria la puedo analizar si tengo que venir o no tengo que venir, cuando ya piensa que es más importante lo que ya Dios me entregó a mí que no lo que dice la voz de mi Padre, ahí hay un grave error en el que uno puede caer. Por eso yo, como decía en el principio, la iglesia de Dios que ha sido convocada y usted ha respondido, va a ver la gloria de Dios en estos días. Y no solamente en estos días, sino en todo el año. Porque el primer mes del año se lo estamos entregando primicia al Rey. Le estamos entregando lo mejor y vamos a ver los beneficios de honrar la convocatoria. Amén. Entonces no debemos caer en creernos demasiado independientes o grandes y ya cuestionar o pensar si es o no es. No, uno debe humillarse y honrar a nuestros padres ministeriales. Miren, el origen del éxito de un hijo, está en el producto de que un padre trabaja para la próxima generación. Un padre trabaja para la próxima generación. Por eso el diseño de paternidad funciona, porque hay padres y hay hijos. No hay solamente un pastor o un ministro de Dios que suelta una palabra, sino que hay un padre que forma a los hijos, que se desvive, que da su vida para que los hijos se formen y lleguen y alcancen cosas que ni siquiera ellos han alcanzado, pero que nosotros somos la extensión de una obra poderosa que Dios comenzó hace mucho tiempo atrás, y la obra no se va a detener, sino que el plan de Dios lo vamos a conquistar. Los hijos de obediencia, los hijos que honran a los padres. Yo, mire, como decía al principio, yo nací en esta casa y tuve el privilegio de discipularme, de formarme, de servir en una casa en donde me dieron todas las oportunidades, siempre. Y congreso tras congreso que yo venía, aun cuando era adolescente y demás, veía ministros predicar que están hoy aquí, de esta nación o de otras naciones. Y yo veía a lo mejor este lugar inalcanzable, o veía este lugar como que no era para mí. Pero en el diseño de la paternidad Dios me fue llevando y me fue formando. Y ahora, dentro de las próximas 3 semanas, ya partimos con Julieta y Felipe a la nación de España, para tomar esa nación en el nombre de Jesús, para establecer el ministerio, poder de la oración y el diseño de la paternidad en aquel lugar. Por eso yo le digo, yo soy alguien que nací en esta casa, que me formé en esta casa. Yo soy alguien que me instruí, pero que soy el resultado de padres, soy el resultado de hoy ver el beneficio de que un padre me pone a reinar, de que un padre me entrega los planos. Por eso yo me voy tranquilo y estoy con la plena confianza y la seguridad
Porque yo no voy como a la aventura, yo me voy con los planos de una casa, yo me voy con los planos de una casa que le ha sido entregado a Dios, a un padre ministerial, a una madre ministerial, y que me los entrega, y tengo los trazos, el diseño de cómo debo ejecutar la obra de Dios. No voy a probar nada, no vamos a ver qué pasa, vamos a establecer la obra de Dios. Y eso es para el que le cree, porque estamos en una casa donde todos tenemos que ser formados, donde todos, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere hacer algo grande con nosotros, por eso nos aparta, por eso nos trae a hacerle fiesta. Y en estos días vamos a recibir revelación tras revelación, para que justamente podamos establecer el reino de Dios en estos tiempos, antes de que el día grande y terrible venga. Amén. Entonces, un hijo no tiene lugar para el fracaso. No hay fracaso para un hijo. No hay muerte para un hijo. Si se agarra de los planos que un padre te entrega, esos planos hay seguridad. En esos planos hay certeza de Dios, de cómo uno debe caminar, de cómo uno debe servir, de cómo uno debe ejecutar la obra de Dios. Y David no solo entendió eso, sino que se ocupó de vivir el diseño de paternidad y de trabajar para la otra generación. Porque no se desentendió de quién iba a reinar después de él, sino que se tomó el tiempo de trabajar para entregarle los planos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren, la verdadera obra de Dios traspasa generaciones. La verdadera obra de Dios pasa generaciones, pasa fronteras, pasa culturas, pasa idiomas. La verdadera obra de Dios, el diseño de paternidad, no queda en un solo lugar. El diseño de paternidad pasa a todas las naciones del mundo y se establece, porque es el diseño de Dios, es el verdadero diseño de Dios. Ahora, yo quiero que veamos esto. Vamos a ver un gran acontecimiento que uno se ha escuchado y uno es muy conocido, este acontecimiento en la vida de Salomón. Porque él dice que Dios se le apareció en Gabaón y le dijo, pídeme lo que quieras. Y él le dijo que le pidió conocimiento y sabiduría para poder gobernar y para poder guiar al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, así como me lo has pedido, así te lo daré, y se lo dio. Y eso está en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 3. Y luego hay una historia en donde dice que vienen dos mujeres ante un asunto ante el rey Salomón, en una encrucijada muy difícil de poder juzgar, de poder ser justo, de poder descifrar quién mentía y quién decía la verdad. Pero ahí obró la obra de Dios, la sabiduría de Dios en Salomón. Ahí obró el poder de Dios, y en esta historia, en esta enseñanza, hay un gran misterio de la paternidad. Miren, lo vamos a leer en 1 de Reyes capítulo 3, versículo 16. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partidlo por medio al niño vivo, y dad la mitad una y la otra mitad la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Fíjense esta historia tremenda que sucede al rey Salomón. Ahora, dice que vienen dos mujeres, que dos tenían un hijo cada una, pero una
apareció muerto y la otra decía que se lo cambió, que no era el muerto, el de ella, y vienen con esta situación al rey. Y aquí podemos ver la figura, y esto está el misterio, la revelación de la paternidad, de dos iglesias, dos mujeres, que ambas tenían hijos. Las dos mujeres tenían hijos, pero una descuidó a su hijo, porque dice que se dio vuelta y lo aplastó, lo asfixió, y el hijo murió. Vemos a una iglesia que tenía hijos, pero que no tuvo cuidado de su hijo, sino que el hijo murió, producto de que la propia madre no lo pudo cuidar, no lo cuidó debidamente. Y vemos cómo se lo agarró su hijo muerto y se lo cambió a la otra. Se lo cambió y se agarró el vivo de la otra. Y esa es una iglesia que no vela por la vida de los hijos. Esa es una iglesia que le importa el número, porque le daba lo mismo tener su hijo muerto y cambiarlo con tal de ahora tener el vivo, cuando el verdadero hijo de ella era el que se había muerto. Y esa es la iglesia que no tiene el diseño de paternidad, que le importa el número, que si el hijo viene el creyente y después se pierde y no viene y viene otro, no importa, ya lo reemplazamos, este no viene más, pero ahora viene otro. Esa es la iglesia que no vive, que no tiene el diseño de paternidad, tristemente, lamentablemente, y que muchas veces mata a esos que pueden ser hijos de Dios. Ahora vemos la otra mujer que, viendo esta situación y yendo al rey a pedirle que obrara en justicia, esta sí tenía el diseño de paternidad. Porque el rey dijo, traigan una espada y córtenlo a la mitad. Y ella dijo, no. Y dice que ella gritó, y desde sus entrañas, dice, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Esa es una iglesia, una madre, una iglesia que camina en el diseño de paternidad. Que aunque ella tuviera que renunciar por su hijo, que aunque ella tuviera que decir, no, déjenselo a la otra, con tal de que su hijo viva, esa es la iglesia que paga el precio por los hijos y hace lo que tenga que hacer para que los hijos vivan en victoria y que no mueran, que no vean la muerte. Por eso vemos las dos figuras de la iglesia que tiene paternidad y la que no. La que tiene paternidad vela por un hijo. La que tiene paternidad va delante del rey y dice que el rey, Salomón, que tipifica a Cristo, dice que él obró en justicia. Y le dijo, no, la verdadera es esta. Dénselo el hijo a esta. Ahí el rey obró en justicia con esas dos madres. Pero obró en justicia y en favor de la verdadera iglesia, de la verdadera. ¿Y cuál es la verdadera iglesia? La verdadera que vela por los hijos, la iglesia que tiene el diseño de paternidad, la verdadera iglesia, como decíamos, los padres que trabajan para las próximas generaciones, no que le importa el número, no que si este no viene, bueno, ahora viene otro, lo reemplazo. No, cada hijo es importante, cada hijo del norte, del sur, del este, del oeste, esos son padres. Esa es la verdadera iglesia, esa es la verdadera iglesia que va a hallar salvación el día que el Cristo venga. Gloria a Dios, dale fuerte ese aplauso al Rey, porque estamos en la verdadera iglesia, estamos en el verdadero diseño de paternidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso yo recuerdo, un día un discípulo me dijo, tengo un hermano que va a otra iglesia, dice, y muchas veces cuando acá se habla de paternidad pareciera como que si ellos no entran a paternidad, la iglesia tradicional no entra a paternidad, como que dice como que fueran malos o como que estuvieran mal. Y yo le decía, no es que están mal, no es que son malos, es que tienen que transicionar y conocer el verdadero diseño de Dios de paternidad. La que pone a reinar a los hijos, la que trabaja por los hijos, no por el número. Y en esta figura, en esta historia, vemos y queda plasmado cuál va a ser la iglesia que va a ser salva. Por eso en el libro de Malaquías lo habla y lo dice. Antes de que venga el día grande y terrible, él haría volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Porque Dios va a venir a buscar la verdadera iglesia que camina en el diseño de paternidad. Por eso en esta historia vemos que el rey Salomón, tipificando a Cristo, obró en favor diciendo, esta es la verdadera. Esta es la verdadera. Por eso, caminar en el diseño de paternidad, vivir el diseño de paternidad, llevar a otros a la paternidad, es llevarlo a la verdad, es llevarlo a la salvación, es hacerlos vivir el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es llevar a la iglesia a reinar en ese reino milenial y próspero que vamos a venir con Él. Por eso, mire, vale la pena doblegarse, y entregar el corazón a un padre, a una madre, vale la pena, porque estás caminando en el verdadero diseño, estás en la verdadera iglesia.
Por eso en este año se te tiene que alumbrar y ver que un padre te entrega los planos y que no podemos jactarnos de que un día crezcamos y decir, ya puedo manejarme por mí mismo. No. Salomón, su reino fue firme y estable mientras anduvo en los estatutos de su padre. Y fue un rey que pudo gobernar con justicia. Y vemos que esa es la iglesia, que es la verdadera. Ahora, el diseño de paternidad no es un modelo, es un diseño que lleva a padres y que ponen a reinar a sus hijos. Amén. Entonces, un hijo no ve muerte cuando está en paternidad. Un hijo no se pierde. Porque este bebé, la orden del rey era que lo partieran al medio. Pero ahí levantó la voz una madre, una iglesia que tiene el diseño de paternidad, dijo no. Y dice que sus entrañas se le conmovieron. Porque esa sí le importaba. Por eso un hijo no ve muerte. Abraham, cuando subió con Isaac y lo llevó al monte para sacrificar, Abraham estaba dispuesto a todo con tal de honrar a Dios. Como esta mujer estaba dispuesto a decir, dénselo a ella, con tal de que mi hijo no se muera. Dénselo, porque ella velaba por la vida de su hijo. Pero Abraham recibió la voz de Dios de que debía entregarle lo que más amaba. Y puso primero a Dios. Y fue con Isaac al monte. Y allí el hijo no vio muerte. Y Abraham estaba seguro que si él lo tenía que sacrificar, Dios era tan poderoso para resucitárselo. Y no vio muerte. Por eso un hijo no ve muerte. Un hijo no ve muerte. Usted que ha subido a adorar a Dios, así como Abraham, Isaac, padre e hijo, hemos subido a adorar al monte de Dios. En el monte de Dios seremos provistos. En el monte de Dios todo va a venir a nosotros, porque en el monte de Dios, en el diseño de Dios, no hay falta de ningún bien, no hay falta de nada. Aquí nos es entregado todas las riquezas para poder reinar. Amén. Y si la historia de Salomón terminara aquí, sería hermosa. Pero la historia de este rey, este hijo que por los beneficios de un padre recibió un reino lleno de prosperidad y paz, dice que en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3 dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Escuche, solamente, mire lo que hacía, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Ahí vemos cómo Salomón, en el principio de su reinado, dice que amó a Jehová. ¿Cómo lo amó? ¿Cómo le demostró a Dios que lo amaba? Andando en los estatutos de su padre. Y dice que solamente, ¿qué hacía? Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Por eso cuando uno, mire, estas son claves para el ministerio poderoso. Cuando uno sacrifica, es decir, va al altar, un padre que te lleva al altar y sacrifica, y allí quema incienso y anda en los estatutos de un padre, son las claves para que tu reino se mantenga firme, para que tu reino, para que tu ministerio, para que tu desarrollo donde quiera que estés, no importa la economía de tu país, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa los gobernantes, no importa nada. Si nosotros andamos en los estatutos de nuestro Padre, si nosotros sacrificamos estando en el altar y quemamos incienso en lugares altos como hemos subido a adorar al Rey en una santa convocatoria, tu ministerio va a ser fructífero, tu ministerio va a brillar, tu ministerio va a resaltar a Cristo, tu ministerio va a llevar a hoy hijos a que se conviertan y se establezcan en la paternidad, a hijos que se pongan a reinar. Ahora Salomón no se mantuvo en eso, tristemente, sino que dejó los estatutos de su padre. Y en 1 Reyes 9 dice, versículo 1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo te he santificado en esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando, y guardo mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartares de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo te he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos
y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la echaré delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán de todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Fíjense, allí Dios le da la advertencia cuando se le aparece por segunda vez a Salomón. Y le dice, si andas por los estatutos de tu padre, yo estableceré el reino, tu reino para siempre, como se lo juré a tu padre David. Ahora dice, si obstinadamente, si ya decididamente, si ya entregadamente dejares esos estatutos, yo raeré este reino sobre el faz de la tierra. Dios se lo advirtió a Salomón. Por eso miren, conocer de paternidad, entender paternidad, predicar de paternidad, no te garantiza, por más que tú tengas los planos de cómo la obra debe ejecutarse, de cómo debe llevarse adelante, de cómo funciona el ministerio de paternidad, eso no te garantiza el éxito en todo lo que Dios te entregue. Lo que a nosotros nos garantiza es estar en los estatutos de nuestros padres. A lo que nos da la garantía del éxito es tener esos planos, pero tener mi corazón ligado al de mi padre, estar ligado a los estatutos y los decretos que mi padre me enseñó, porque ahí Dios te va a firmar tú lo que te entregó para siempre, y no solo a ti, sino toda tu descendencia, porque Dios se lo juró a David y así lo hizo. No faltó después de él alguien que tuviera en el trono, pero Salomón obstinadamente después se entregó y cayó en idolatría y abandonó y dejó los estatutos de su padre. Y él tenía los planos, él tenía la victoria en su reino, él tenía la paz y la prosperidad. Por eso, la garantía nuestra como iglesia es permanecer ligado al corazón de nuestros padres. El hijo pródigo, cuando se fue de la casa y después volviendo en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Tener una contrariedad con mi padre, cortar el vínculo, no estar en los estatutos, en los decretos, no oír atentamente la voz de nuestros padres ministeriales que Dios nos ha entregado, no te asegura nada, por más que conozcas y tengas la visión y conozcas de Dios. A nosotros lo que nos mantiene firme, establece esto en una casa ministerial en donde hay padres y donde hay hijos de obediencia, donde hay hijos que entreguen el corazón, donde hay hijos que renuncian a la voluntad, que renuncian a su yo y dejan de todo lado con tal de servir a Dios y obedecer esa voz. Y Dios es fiel y justo para responder la obra de Dios que nosotros hacemos por amor a su nombre, la honra que tenemos a nuestros padres ministeriales, porque al que servimos es a Dios, al que honramos es a Dios, honrando la vida de nuestros padres ministeriales. Por eso desentenderse de los estatutos de un padre corta el vínculo con Dios mismo, te corta el vínculo. Entonces Dios nos trae en este tiempo para afirmarnos, para tener un año de gloria, para tener nosotros haciendo un voto y un compromiso, un pacto de no salirnos del diseño verdadero, de la iglesia que es verdadera, de la iglesia que va a ser juzgada por el Rey y va a ser hallada como la verdadera. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde y debemos darnos cuenta de la importancia que Dios le da a la paternidad, porque Dios se involucró en la vida de Abraham para que Abraham tuviera descendencia. Dios se involucró en su vida para darle descendencia, para operar en milagros, para que el Hijo viniera y para que hubiera una descendencia que reinara, para que se formara una nación. Mire lo que dice en Romanos 4, versículo 13, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Versículo 17, como está escrito, te has puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El que creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios le entregó una promesa a Abraham y Abraham lo creyó. Dice que le creyó en esperanza contra esperanza, porque ya era un hombre viejo, ya su mujer Sara ya había pasado el tiempo de la productividad, pero Dios soltó una palabra y él le creyó en esperanza contra esperanza. Y nosotros estamos en una casa ministerial en donde tenemos padres ministeriales
que ya hace casi 40 años Dios le dijo pueblos, ciudades y naciones, en un pueblito alejado, en donde no había nada, pero hubo un hombre y una mujer que se atrevieron a creerle a Dios, en esperanza contra esperanza, aunque no veían nada, aunque no había hijos, aunque no había, y le creyeron a Dios, y los hijos empezaron a llegar, porque Dios, el Espíritu Santo, añade los que han de ser salvos. A la iglesia verdadera Dios le añade los hijos, porque le confía a los hijos, porque esa es una iglesia que vela por los hijos, y hoy hay hijos ministeriales de todas las naciones, y el ministerio de paternidad se expande a muchísimos otros lugares, pero porque ahí hubo alguien que le creyó. Si tú te atreves a creerle, si tú te atreves a creer que en Dios no hay límites, que en Dios no hay pérdida, que todo es ganancia, que Dios hoy en estos días, en este congreso, te quiere poner la visión de una proyección, Dios va a hacer algo impresionante porque con aquellos que se atreven a creerle, con aquellos que tienen los planos, con aquellos que entienden que los padres trabajan para las próximas generaciones, con aquellos que saben que los padres pagan un precio y ponen los hijos a reinar. Yo te bendigo para que Dios, el Dios Todopoderoso, fluya en la revelación, fluya en la palabra durante estos días, para que seamos afirmados como hijos, fieles, leales, obedientes, para que la obra de Dios se establezca en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros hijos, y que haga lo que Dios quiera hacer con nosotros. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Rey. Gloria a Dios.